Lo hemos invitado a Daniel Escandizo. Hola Dani, ¿cómo estás? Cheno Menoni te saluda, aquí estamos con Germán y con Ernestina. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Buen día. ¿Le dijo Buen chanta a día. Milei Escandizo? Y sí, No, prácticamente. claro. No, pero sí te estaba escuchando y tienen toda la razón del mundo, chicos. Sí, coincido plenamente. Coincido plenamente. Digamos, en algún momento, Dani, me parece que también deberíamos tener un poquito más de seriedad política, ¿no? Digo, porque Pero absolutamente. uno pretende de los dirigentes eso, ¿viste? ¿Qué sé yo? Las discusiones, en definitiva, se orientan hacia temas que no impactan en la gente. Vos lo dijiste recién, la Universidad de Itela está estimando un 49% de pobreza, y esa pobreza siempre se mide con cierto tiempo hacia atrás. Cuando vayamos viendo datos más actuales, esa pobreza o ese indicador de pobreza va a estar por encima del 50%. Y no me animo a afirmarlo porque todavía no tenemos datos, pero probablemente se aproxime más entre el 55 y el 60. Y estamos en la misma discusión de otros tiempos, ¿no? Cuando da la sensación que se presiona por una devaluación más allá del signo político que ocupe el gobierno, y del gobierno dicen no vamos a devaluar, no vamos a devaluar. O sea, una historia repetida. Y entramos en esta catarsis de críticas y de insultos y que no suman absolutamente nada. No, porque suman aparte nada. también, y ojo, Dani, porque también incluso hasta económicamente, le terminan dando cierta inestabilidad y cierta preocupación que en el ambiente económico y en el ambiente de los mercados, cuando un gobierno te genera preocupación, te genera incertidumbre, se retrae el mercado no termina confiando en vos, el mercado no termina apostando por tus medidas, no termina confiando directamente. Y ojo, muchas veces tiene que ver la confianza y la no incertidumbre, tiene que ver también cómo declaras, también cómo planteas las cosas, también cómo te referís a otros. Nadie quiere ser parte de un proyecto, nadie quiere apostar a un proyecto que se enquilombe con todo el mundo. Perdón con el término, ¿no? Digo, todo el mundo No, tiene... es que tenemos que hablar ya sin eufemismo. Mirá, yo cuando decía, a ver, ¿sobre qué hablamos? Digo, para no inundar a la gente con datos, bueno, por ahí el verbo que usé no es el más adecuado, ¿no? Con todas las inundaciones que está habiendo en Sí. el litoral. No, bueno, Eh, pero te entiendo, te Bueno, entiendo. otro tema, ¿no? He escuchado de parte del gobierno, probablemente haya acciones, ¿no? Pero gente que está sufriendo. Concordia es una de las ciudades con mayores niveles de pobreza. Cuando veas el indicador de pobreza que publica el INDEC, en función a la encuesta permanente de hogares, que lo hace en 24 centros urbanos, hace que Concordia siempre es uno de los más Pobre, que presenta mayores niveles de pobreza, ¿no? ¿sí? Y bueno, entonces hay gente que realmente sufre y digo, por ahí no entender cómo las discusiones pasan por otro lado. Pero volviendo a lo nuestro, chicos, vos hablabas de confianza. Fíjate vos qué interesante. Cuando yo estaba pensando, a ver, ¿qué hablamos para, digamos, alejarnos un poco de tantas cifras y números? La gente ya sabe, la inflación está bajando, etcétera. Vos diste con un tema clave, la confianza. Y esta semana, perdón, pasó un hecho político y económico, me parece muy importante que podamos traerlo. Sin hablar de política, porque no quiero invadir ese territorio, No, por favor. pero tenemos que hacerlo de alguna Pero manera, que claro, fue la inauguración del busto de Carlos Menem en la Casa Rosada, ¿no? Como expresidente. ¿No? Con todas las loas del presidente actual acerca de que fue el mejor presidente de la historia, etcétera, etcétera. No me voy a meter en eso, pero claramente no coincido con el presidente actual y con esa aseveración. Pero bueno, independientemente de eso, volvamos un poquito a la confianza. Cuando Menem y Cavallo implementan la convertibilidad en marzo-abril de 1991, la inflación de febrero, si no me equivoco, de ese año, 1991, fue del 27%. sí. ¿Sí? En julio era del 2%. ¿Mm? En diciembre era 0, y algo por ciento. Pero ¿sabe cuál es el dato más importante, Chelo y Germán? Que en 1991 el PBI creció el 10%. Claro. Yo digo, tanto que el presidente actual parafrasea y
y genera su admiración por el expresidente Menem. ¿Qué generó Menem en ese momento? Confianza. Confianza. ¿Sí? Mirá que yo he sido una persona muy crítica hacia las presidencias de Menem, pero claramente generó confianza. Lo que pasa ¿Sí? Daniel, que en ese momento, además de la figura de Menem, que por ahí despertaba algunos cuestionamientos en sí, el gabinete de Menem era un gabinete de lujo comparado con todos los gabinetes que vinieron después, Claro, ¿no? claro, claro, claro. Desde Cavallo, pasando por Corach, el mismo Bauzá, o sea, el manejo político que tenía ese gabinete era, bueno, era quienes gobernaban. Menem no gobernaba, gobernaba el gabinete. Exacto. Mira, después podemos coincidir o disentir con todos estos nombres que vos mencionabas, ¿verdad? Pero generó confianza, generó confianza. Entonces, hoy, y probablemente el tema que nos ocupa es inflación, tasa de interés. Es cierto, la inflación se está desacelerando. Y voy a apelar un poquito a uno de los economistas que más admira también, Milei. De hecho, como hecho anecdótico, uno de sus mascotas lleva su nombre, que es Milton Friedman, ¿no? Uno de sus perros, entiendo yo, se Sí. llama Milton, en honor a este economista que fue premio Nobel de Economía, muy referenciado por quienes adscriben a las teorías liberales, ¿verdad? La famosa economía de Chicago, y bueno, todo lo que ustedes conocen, aquí probablemente el gran público no, pero Friedman decía que la inflación en gran medida estaba influenciada por las expectativas. Él hablaba de las expectativas adaptativas, ¿no? Fíjense qué fácil que es entender esto. Si los actores económicos, digo actores empresarios, nosotros como consumidores, analizamos el pasado reciente, los últimos 4 o 5 meses, ¿qué se aprecia? Que la inflación viene bajando. ¿Sí? 25, 20, 13, 11, 8.8, 9. Entonces, eso permitiría a los actores económicos, en base a esas expectativas hacia el pasado inmediato, inferir que la inflación va a continuar bajando, ¿no? Esas son las expectativas que de alguna manera el gobierno está logrando. Pero Friedman decía que también la inflación depende de otros dos factores. Uno es la producción, ¿no? La actividad económica, y el otro el desempleo. Entonces, él dice, las expectativas tienen que ser tan fuertes, y para que haya expectativas positivas tiene que haber muchísima confianza, para que no sea necesario bajar la actividad económica ni aumentar el desempleo. Acá lo que está sucediendo es que la inflación está bajando por expectativa, pero también por la caída de la actividad económica y por el aumento que aún no se mide, pero ya se comienza a apreciar del desempleo. Entonces el punto es, ¿hasta qué momento va a ser posible seguir bajando la inflación sin que esto afecte a la actividad económica y el desempleo? Yo creo que esa es la gran pregunta hoy. Me Y parece que probablemente la es como respuesta la sea, gran claro, secreto. cuando haya una gran dosis de confianza, Claro. que es lo que todavía no se está viendo. Sí hay expectativas adaptativas positivas, ¿no? La gente dice, por eso yo siempre sostengo que el gobierno fogoneó, que el gobierno impulsó una inflación altísima en diciembre, sabiendo que después iba a comenzar a bajar por la recesión provocada. Entonces la gente dice, la inflación va bajando. Festejamos como un gol la inflación de un dígito, ¿verdad? Y este es un mensaje fuerte. La gente dice, va bajando, además el Banco Central baja la tasa de interés, dice, hacia adelante va a seguir bajando. Pero ojo, no son solo las expectativas acá, sino la caída de la actividad económica, la que también está generando esta baja de la Claro. inflación. ¿Vislumbrás alguna recuperación posible de esa caída que estás hablando? Yo traté el fin de semana de Sí. ver todas las opiniones de consultoras especializadas que tienen equipos, ¿sí? Entonces entramos en esa de nuevo, esas discusiones que nos entretienen, ¿no? Y que la gente por ahí nos conoce, es para un público chiquito. Recuperación en B corta, recuperación en L, recuperación en la pipa de Nike. Imagínense si hablamos, salimos a la calle y le decimos a la gente, ¿qué opina? La recuperación va a ser en B corta. Y la gente no va a saber nada, no va a saber qué opinar sobre eso, qué es la B corta, qué implica eso.
Ahora, la mayoría coincide que alguna recuperación de la mano de la liquidación de la cosecha, que se está comenzando a ver, y de la desaceleración de la inflación, y cierta recuperación del consumo a partir de una incipiente recuperación del salario real, debería comenzar a darse. No se ponen de acuerdo el tiempo, en el momento en que comenzaría a revertirse la tendencia de caída. Todavía no hay señales de recuperación. Sí, Todavía no hay. digamos que la liquidación de la cosecha se va a dar en la medida que los productores vayan pagando sus deudas. Cuando terminen de pagar sus deudas, Exacto. se la van a guardar, o sea, con este dólar Claro. que tienen, ¿no? Sí, pero Claro, Sí, porque sí, el punto sí. es ese, digamos, esto no, ¿qué te van a liquidar? Y no te van a liquidar, te van a Por liquidar eso, lo que necesiten para gastar. claro, exactamente. Por eso comienzan hay algunos datos de la exposición del jefe de gabinete ayer, que habla de un dólar prácticamente estancado de acá hasta fin de año. De nuevo, vuelven a apelar a las expectativas, ¿no? Si la gente ve y dice los actores económicos, el dólar va a estar igual, no hay posibilidad de devaluación. Bueno, esto a su vez hace que yo no tenga necesidad de anticipar compras, de acumular stock, etcétera, porque supondría, digamos, primaría la hipótesis de que los precios irían hacia una desaceleración y seguirían desacelerándose, ¿verdad? Con lo cual debería darse cierta recuperación del salario real que ha caído en el primer cuatrimestre. Y ojo, chicos, cuando ustedes ven cifras de caída del salario real, es el salario real del sector registrado, ¿no? De los empleados formales que tienen recibos de sueldos. Ha caído un 20%. Pero ¿qué pasa con el sector informal? Con los no registrados, con la gran cantidad de empleo precario que tenemos. Ahí la caída es mucho más fuerte y no se mide con exactitud, ¿no? No se mide con No, precisión. hay números muy Claro. fuertes. Claro. Totalmente. Entonces, esa caída del 20%, que ya de por sí es tremendamente significativa, corresponde al empleo formal. Alguna recuperación comienza a percibirse, vamos a ver cuando tengamos los datos de abril, y si eso debería comenzar a generar cierta recuperación en el consumo, para que esto se vea, no sé, segundo semestre, tercer trimestre, cuarto trimestre. De todas maneras, las proyecciones son de una caída del PBI para el año del 3-4%. Por eso comparaba con el año 91, que fue el año de implementación de la convertibilidad. Y Menem, más allá de las críticas y opiniones favorables que están totalmente divididas hacia su gobierno, en ese momento, sobre todo el equipo económico, generó confianza. Entonces, claro. no fue necesario que la economía caiga. Y esto no Sí, solamente eso, sino que también genera que esa confianza genera un crecimiento y una aceleración en medidas económicas. También es cierto que le llevó un año, ¿no? O sea, no Sí. fue inmediato el resultado del 1 a 1 y de los precios que no se movían, le demoró un año. No, Demoró un poco, pero bueno, la disminución de la inflación se fue dando de manera simultánea con una evolución positiva de la economía, cosa que en este momento no vemos. De todas maneras, los economistas coinciden que yo no sé si podemos hablar de rebote fuerte o de expansión. La confianza acá es muy importante, ¿no? Y comienza a primar tal vez los hechos políticos que son evidentes para generar confianza, son potenciadores de confianza, ¿no? Todo lo que está pasando con la discusión de la ley Bases, con el famoso RIGI, que es el régimen para grandes inversiones, con el Pacto de Mayo, y eso va en contra de las expectativas, ¿no? Fíjense que el gobierno hasta el momento no pudo sancionar una ley, ¿no? Una ley. Problemas de la oposición, problemas del gobierno, problemas compartidos, falta de diálogo. No podemos explicarlo y tratar de identificar muchos motivos, pero también impacta en la economía. Entonces hay que seguir con mucha atención, chicos, más allá de la liquidación de divisas, de tipo de cambio, si se va generando confianza para que la inflación pueda generar un camino o continuar con ese camino descendente sin la necesidad de que la economía siga cayendo, ¿no? Claro. Y esto también, independientemente del déficit fiscal, del déficit cero, porque yo no puedo sostener una política de déficit fiscal cero por un mandato de 4 años, eso es casi imposible, ¿no? Por eso la generación de confianza aquí es clave. Me parece que el gobierno está en un punto de inflexión ahora, ¿no?
Dani, desde ya muchísimas gracias, como siempre un gustazo. Un abrazo grande. No, gracias a ustedes. Siempre un placer conversar y tener este diálogo con ustedes. Igual, Dani, un abrazo.